para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 19 de diciembre de 2018. Esta es la Hora de la Verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La audiencia de ayer en el caso de Andrés Felipe Arias. Por lo menos se consiguió que el juez reabriera la causa, pero le falta una manifestación más clara, más contundente del gobierno de Colombia en la materia. No le basta una carta del embajador de Colombia en Washington, se necesita un pronunciamiento de la Cancillería o alguien que a nombre de la Cancillería comparezca a la audiencia y diga que efectivamente el gobierno de Colombia quiere la libertad de Andrés Felipe Arias, por una sencilla razón, porque no hay sentencia definitiva en su contra. No la hay. Definido el tema de la doble instancia como una garantía constitucional esencial en la defensa de los derechos humanos, Andrés Felipe Arias no ha sido condenado. Necesita una segunda instancia de un juez imparcial, de un juez que no obre por motivaciones políticas, y estaba todo servido para que el juez revisara la causa. Pero simplemente llegó la carta del señor embajador y la Cancillería colombiana se hizo la desentendida del tema. El gobierno colombiano no hizo una manifestación explícita ante el juez, que la echó de menos y dijo: en esas circunstancias me atengo a lo que el gobierno ya me pidió. El gobierno y la Corte Suprema de Justicia me pidieron la extradición de este señor. Ahora tengo una carta de un embajador y no sé cuál es el alcance de esa carta ni qué es lo que ella significa. La Cancillería haciéndose la de la oreja mocha en el tema. No sabemos qué interés tenga el canciller o la Cancillería en mantener en injusta prisión, la más inicua, la más infame prisión que por motivos políticos está enfrentando ningún colombiano. La ley de financiamiento fue aprobada ayer en el Senado. Aquí vendrán cosas muy amargas, porque la noticia es que se van a conseguir 7 billones de pesos. Esa es la noticia buena. La noticia mala es que alguien los va a pagar. Y le pasamos revista a los impuestos que se van a cobrar y los vemos antitécnicos, los vemos políticamente insostenibles, pero en fin, se consiguen 7 billones de pesos multiplicando por 2 impuestos que ya han sido pagados. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Para conformar el patrimonio, la persona tuvo una renta. Al tener la renta, pagó impuesto a la renta. Como no se gastó la plata, sino que tuvo la mala idea de ahorrarla para generar nuevos negocios, para impulsar el crecimiento del país. El ahorro es uno de los elementos esenciales, constitutivos del desarrollo económico. Eso lo castigan. Queda castigado el patrimonio si la plata se la juerguearon jugando en los casinos de Las Vegas o viajando por el mundo. No hay problema ninguno. Ahorre usted y entonces ahí está el Estado cayéndole. Impuestos muy amargos en la ley de financiamiento, la que trataremos con toda amplitud. Se recupera el Dow. Subió ayer casi 300 puntos a 23.890 puntos. China cayó 1,09%. Sigue cayendo el precio del petróleo. ¿Cuál es la razón? Hoy hablaremos con Francisco José Lloreda para que nos explique por qué está cayendo tan dramáticamente el precio del petróleo, lo que golpea muy seriamente todas las cuentas que el gobierno nacional se ha hecho sobre la base de un petróleo a 65 o a 70 dólares. Está muy por debajo de eso,
vamos a averiguar cuál es el valor real del petróleo que Colombia exporta. Cárcel para evasores de impuestos. Esto lo aprobaron en la Ley de Financiamiento y es una norma peligrosísima. Es el poder extorsivo de la DIAN. O usted se pone de acuerdo conmigo y valora los bienes en lo que yo digo, lo hago meter a la cárcel. Es el poder extorsivo de la DIAN. El Congreso de la República aprobó ayer una norma terrible que se puede convertir en un instrumento de presión política inaceptable de la DIAN o del gobierno nacional a través de la DIAN en contra de las personas que tienen que pagar impuestos. El exdirector de la ANI, el doctor Andrade, viajó a los Estados Unidos en plan de vacaciones. Él dice que volverá a presentarse ante las autoridades cuando lo demanden. Lo cierto es que ya estaba prevista una audiencia que no se pudo celebrar porque el doctor Andrade viajó. Fueron degolladas en Marruecos unas jóvenes turistas europeas. Mala idea para Marruecos, que tenía en el turismo una fuente importante de ingresos. Eso ya ha pasado en el norte de África. Han ocurrido 2 o 3 casos de estos de ataques a los turistas que lo que hacen es espantar el turismo y crearle un problema enorme a las economías de esos países del norte de África. Sigue la discusión sobre el salario mínimo, una discusión que está empantanada. La señora ministra del Trabajo está esperando que finalmente las partes, es decir, trabajadores y empleadores, fijen su posición frente al salario mínimo para manifestar la posición que tenga el gobierno de Colombia. Comienza la celebración del Bicentenario. ¿Por qué no se hace una celebración? La hemos planteado tantas veces, con la ruta libertadora entre Socha, Pantano de Vargas y Batalla de Boyacá y el puente de Boyacá pudiera hacerse una cosa hermosa, hermosa, que fuera de verdad la celebración de los 200 años de la independencia. No habrá subsidio a tasa de interés para la compra de viviendas de clase media y clase media baja a partir del 1 de enero. El ministro de Hacienda dice simplemente que no hay plata. El presidente Duque había dicho que con la aprobación de la ley de financiamiento no se sacrificarían los proyectos sociales. Este se está sacrificando. Macri, presidente de Argentina, asume la presidencia de Mercosur, lo que quiere decir que Mercosur existe. No sabíamos, eso estaba prácticamente desaparecido. La Unión Europea y África coinciden. La migración de la gente de África hacia Europa se debe a la miseria que se está padeciendo en África. Resultado de los gobiernos socialistas, resultado del comunismo, resultado de un colonialismo absurdo. Ahora Europa está pagando la factura. ¿Cuál solución hay? La que ha planteado el Partido Popular Español, que es un gran plan de recuperación económica de África con grandes inversiones de los países europeos. De otra manera, se verán llenos de migrantes por alambradas que tiendan, por guardias costaneras que traten de defender o de impedir el paso por el mar Mediterráneo hacia Europa. El plan de desarrollo para Centroamérica entre los Estados Unidos y México. ¿De qué estábamos hablando? Precisamente estábamos hablando de los planes de desarrollo en África. Este es un plan de desarrollo en Centroamérica para evitar las filas inmensas de centroamericanos que salen huyendo de la miseria, también como consecuencia de los malos gobiernos, de los gobiernos corruptos, de los gobiernos socialistas. Entonces, hondureños y salvadoreños y nicaragüenses, todos están en camino hacia los Estados Unidos. Fórmulas: grandes inversiones de México y de los Estados Unidos, que son los grandes Paganinis de este proceso dramático
de migración de los centroamericanos hacia el norte. Brasil anuncia que impondrá un criterio riguroso para recibir migrantes. Es declaración del presidente Bolsonaro. Está dispuesto a recibir migrantes, pero dentro de un proceso riguroso para llegar a la conclusión de que Brasil sí puede aceptar esos migrantes. Guatemala. Ojo, la Comisión Internacional contra la Impunidad tiene 72 horas para salir del país. Entre ellos, el señor Iván Velázquez, que ha tenido una situación muy difícil en Guatemala porque fue allá a hacer política, que es lo que le encanta hacer a propósito de la toga, como la hacía aquí en Colombia de manera descarada y abusiva. Lo acaban de expulsar del país a él y a todo su equipo de la ONU. Trump se ofrece como mediador entre líderes de Serbia y Kosovo. Sería ese un acuerdo histórico. La señora Theresa May busca ahora apoyo en Gales, en Escocia, en Irlanda del Norte para su plan sobre el Brexit. Qué mal parada ande la señora Theresa May. El que nombra a los ministros soy yo, contesta con una arrogancia a la que no estábamos acostumbrados de parte del presidente Iván Duque. Le contesta a María Fernanda Cabal y a José Obdulio Gaviria, que le están pidiendo al presidente Duque que su gabinete refleje una realidad electoral. Presidente Duque, es que a usted lo eligió un partido, el Partido del Centro Democrático. Ese partido lo eligió, ese partido se batió por usted en las elecciones. A usted no lo eligieron porque hubiera convencido usted al electorado. Lo convenció el Centro Democrático. Y estos señores representan al Centro Democrático y le piden a usted que tenga un gabinete que refleje de mejor manera lo que es un partido de gobierno. La respuesta es bastante arrogante en una posición que no le luce, presidente Duque. Usted ha sido un hombre de convergencia, de conciliación y de realidades. Usted no está en la presidencia por obra y gracia de su nombre y de su capacidad oratoria. No, usted está en la presidencia por obra del Centro Democrático que lo eligió. Ya veremos también cuáles son los impuestos a la reforma tributaria. En nuestra nota editorial contaremos la parte amarga de esa noticia aparentemente buena, y es que el Estado consigue 7 billones de pesos, que saca, por supuesto, del bolsillo de los contribuyentes. Es una transferencia del sector productivo de la economía hacia el sector improductivo de la economía, que es el Estado. Las zonas de reincorporación de la guerrilla irán hasta agosto del próximo año. Hay 3.500 guerrilleros. Dicen que son guerrilleros. Son unas personas que están viviendo ahí por cuenta del Estado. Tienen instalaciones, tienen comida, tienen atención médica, todo eso gratis, pues ahí están felices. Nuevas y mayores facultades a la Superintendencia de Salud para poner en cintura a las EPS y a las IPS en Colombia. Y hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1941, por fortuna para el mundo, Hitler asumió la comandancia de las fuerzas militares. De la noche a la mañana, convertir un cabo en general no es una buena idea. Alemania nazi lo tuvo que comprobar y tuvo que pagar el precio de ese desaguisado. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como la Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube.
Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. En Colombia son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Llegan los grandes reportajes a la hora de la verdad con Fernando Hoyos. Entrevistas que usted debe escuchar. Invitados especiales que no se puede perder. Rafael Nieto, Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, Alberto Schlesinger, Santiago Castro, Román Ortiz, Alfredo Ramos Maya, Jaime Castro, a partir del 24 de diciembre, de 6 a 10 de la mañana. Bogotá, 970 AM, Cali, 1200 AM, Medellín, 710 AM, www.lahoradelaverdad.com.co. Pues lo que está pasando, como lo dijo el juez y como lo dijo el fiscal ayer en la audiencia, fue una audiencia muy dura, con una fiscalía muy agresiva, parecía la fiscalía de la época de Francisco Santos, cuando se empeñó en la prisión de Andrés Felipe Arias, como una manera de golpear al uribismo, cometiendo una atrocidad. Desde Juan Manuel Santos, mejor dicho. Juan Manuel Santos, sí. Exacto. Usted dijo Francisco. Entonces, ya. ¿Francisco Santos? Dije, sí. No, Juan Manuel Santos, cometiendo una atrocidad que tiene que ser enmendada. Contra Andrés Felipe Arias no hay sentencia condenatoria, no la hay. Hay una primera instancia con una sentencia atroz de la doctora Esa González, que resolvió desquitarse políticamente del presidente Uribe obrando contra Andrés Felipe Arias, y Andrés Felipe Arias tiene el derecho constitucional y el derecho humano de una segunda instancia, ante un juez imparcial, ante un juez equilibrado, ante un juez justo. Luego no hay sentencia. Cuando se pidió la extradición de Andrés Felipe Arias, había sentencia. Creía la Corte que había sentencia. Una vez que inclusive desde Europa la Comisión de Derechos Humanos le dijo, no señor, la segunda instancia es un derecho humano fundamental y usted lo tiene que respetar. Y en el caso de Andrés Felipe Arias se han violado todos los derechos humanos. Luego no hay sentencia, porque esa sentencia fue recurrida, y fue recurrida ante un juez de segunda instancia que tiene ahora la palabra. Pero la Cancillería colombiana no se manifestó a través de su embajador, pero desde luego tomando todas las precauciones para no ir a molestar mucho, para no crear problemas con los Estados Unidos. En fin, la diplomacia en la peor de sus manifestaciones. Ayer el juez prácticamente lo dijo. Si aquí estuviera la Cancillería, esto es una carta personal del embajador, que nos la puede estar mandando porque el embajador sea amigo de Andrés Felipe Arias o compañeros de juego de la infancia. Lo dijo con cierta sorna el juez. Uy, Dios. ¿Dónde está la Cancillería colombiana? ¿Dónde hay un funcionario de la Cancillería que venga y diga, esa es la posición del gobierno de Colombia? La Cancillería colombiana está preparando su candidatura presidencial para el 2022 y poco le interesa la suerte de Andrés Felipe Arias, para que hablemos claro. Bueno, esa sería una terrible conclusión que yo me niego a compartir. Tengo alta idea del señor canciller, que en esta materia no ha tenido la diligencia y la contundencia que uno esperaría de su carácter, de sus luces y de su conocimiento del mundo diplomático. El juez lo dijo, ¿dónde está la Cancillería? A ver, muéstreme la Cancillería. Muéstreme un funcionario de la Cancillería que no sea un funcionario de la Embajada. ¿Dónde está? Si Colombia lo pide, pues, ¿qué interés tiene los Estados Unidos en mantener preso a Andrés Felipe Arias? Ninguno. Él no ha delinquido en los Estados Unidos ni se le imputa ningún delito que pueda afectar la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no fue la Cancillería? Pues porque no fue. Ya. Esa es la razón. ¿Por qué no fue? Porque no fue. Porque no fue. Y entonces le dejó al embajador Santos el peso de demandar justicia ante los Estados Unidos. Y bueno, dicen, es bastante. El juez reabrió la causa. La causa estaba cerrada y la reabrió. Y dio plazo hasta enero
para que el gobierno de Colombia se manifieste de una manera más contundente. Vamos a ver si se manifiesta o no. Vamos a verlo. Es un momento interesante para probar de qué está hecha la Cancillería y cuáles son los intereses políticos que tiene la Cancillería colombiana. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Cae el primer ministro belga por desencuentros frente a la política migratoria. El pasado 9 de diciembre, los nacionalistas flamencos del partido NBA abandonaron la coalición de gobierno por su negativa a que el primer ministro firmara el Pacto Migratorio de Naciones Unidas. Este partido NBA es nacionalista y es promercado también, es de derecha. Y tras su salida de la coalición, el primer ministro intentó ir pactando medidas con la oposición, principalmente los socialistas francófonos y los ecologistas, pero no le funcionó. Ayer el mandato del primer ministro llegó a su fin después de que socialistas y ecologistas anunciaran que pretendían proponer una moción de censura. Después de eso, el primer ministro anunció su dimisión. El asunto, además de los desacuerdos frente a políticas migratorias, tiene que ver con que al lograr que dimita el primer ministro, se adelantan las elecciones legislativas que estaban planeadas para mayo y ahora quedarán para inicios de 2019. Sin embargo, ya los analistas plantean que después de las elecciones de nuevo va a haber un problema para formar coalición porque los nacionalistas flamencos, los que al final terminaron tumbando al primer ministro, no están dispuestos a ceder frente al tema migratorio y cada vez tienen más apoyo popular. El otro punto fundamental en la política belga es el independentismo. La derecha flamenca es casi toda separatista. El NBA aspira a la independencia de Flandes y los sondeos le dan entre un 25 y un 30% del voto en la región flamenca, la más poblada, que es casi un 60% del total de la población. Ese porcentaje de votos se traduce en un 18% nacional y convierte al NBA en la primera fuerza. Doctor Fernando, este problema de Bélgica no es más que lo que ya estamos viendo hace rato en otros países de Europa. Por un lado, el problema de la política migratoria. Cada vez es más la gente que se opone a fronteras abiertas y a tener que mantener un gran estado de bienestar que termina acogiendo a miles, si no millones de extranjeros. Y por otro lado, el tema separatista. En unos casos liderado por socialistas, como en Cataluña, pero en otras partes simplemente liderado por derechas anti-Unión Europea o derechas liberales. Mises habló hace muchos años de estos temas y la respuesta que dio fue separatismo para que los estados gobiernen pequeños territorios y la gente pueda tener más control sobre su gobierno y votar con los pies. Tal vez sea algo para discutir ahora y lo que queda claro es que estos problemas son cada vez más comunes e importantes en Europa, separatismo y migración. El tema de la migración está causando estragos en la política europea. Recuerde usted que Bélgica fue la que tuvo durante tantos años el Congo belga y que lo manejó terriblemente, terriblemente. Cuando el Congo belga obtuvo su independencia, se contaban con los dedos de las manos los profesionales del Congo que habían pasado por una universidad en Europa o en alguna parte. De manera pues que Bélgica tiene muy sucia la conciencia sobre lo que fue un colonialismo absurdo que se les está convirtiendo ahora en una migración incontenible. Ese es el tema que sacude a Europa y la sacude no solamente en Bélgica, sino prácticamente en todos los países de Europa donde el tema migratorio es una de las grandes cuestiones que se debaten políticamente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana hablando de tres temas fundamentales para la economía mundial y para la economía colombiana. Hablemos primero del precio del petróleo que registró ayer unas espectaculares caídas, unas caídas muy pronunciadas. El WTI cayó en 7,36% y el Brent cayó en 5,55%. Así, el Brent, que es la referencia para Colombia, cerró en $56.26. Hoy ya gana algo de terreno, está en $56.62, mientras que el WTI está en $46.76, también en terreno positivo el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando con el petróleo? Pues bueno, las
noticias de la oferta son las que tienen al precio hacia la baja, porque lo que se ha conocido es que Rusia, Arabia Saudita y los Estados Unidos están produciendo a unas cantidades históricamente altas. Esto es lo que dicen algunos analistas, que es lo que tiene el precio del petróleo a la baja. Pero ese precio del petróleo a la baja tiene un impacto muy sensible en nuestro país, porque dependemos en gran medida, nuestra economía depende en gran medida del petróleo, y las proyecciones para que el gobierno opere, los presupuestos, como el presupuesto general de la nación, como el presupuesto de regalías, están hechos sobre una base de un precio de petróleo de $66 por barril. Nos estamos acercando de manera muy peligrosa a los $55, que es el piso de operación, es el mínimo tolerable para el gobierno colombiano. Así pues que esto de los precios del petróleo, aunque a veces uno lo siente muy lejano, lo cierto es que tiene un impacto directo en el funcionamiento del gobierno colombiano y en el presupuesto del mismo. Entre tanto, otra noticia que llega desde Caldas es el precio interno del café. Cayó a 700.500 pesos la carga, así que estamos a 500 pesos de que se toque también ese piso acordado entre el gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros, para que entre en operación esa ayuda de 25.000 pesos por carga, la carga de 125 kilos para la calidad seco de trilla. Así pues que si baja de los 700.000 pesos, se activaría ese mecanismo o ese subsidio que tiene contemplado el gobierno. Hay preocupación sí en el sector cafetero, porque se dice que los 100.000 millones de pesos que el gobierno había separado para cubrir esos subsidios fueron destinados a otras ayudas de los productores, porque el precio no caía. Entonces se gastaron la plata en otras cosas. Ahora que estamos muy cerca de que toque activarse ese subsidio, pues los cafeteros están muy preocupados, pues no saben de dónde saldrán los recursos, que no los hay muchos además, para sostener el precio del café, porque si no, pues están produciendo a pérdida. Incluso ya con este precio de 700.500 pesos, la carga ya están produciendo a pérdida. Por último, otra noticia de interés económico es el aumento de las importaciones. Un reporte del DANE da cuenta de un aumento del 31% en las importaciones en el mes de octubre, esto con respecto al mes de octubre de 2017, importaciones que fueron jalonadas al alza por los combustibles y productos de industrias extractivas, que aumentaron en 38,9%. Las importaciones manufactureras también tuvieron un aumento significativo del 33,3%, mientras que el sector de agropecuario, alimentos y bebidas aumentó en 14,3%. Esto lo que hace es poner a las importaciones ponen un déficit comercial muy complicado para Colombia, aumenta el déficit comercial y bueno, es otro tema que podremos analizar con más calma a lo largo del programa. Lo cierto es que tenemos tres noticias económicas muy importantes: uno, la caída del precio del petróleo; otro, la caída del precio del café; y otro, el aumento muy significativo de las importaciones en nuestro país. El precio del café que llegó en el mercado de Nueva York a $1. Es una cosa inaudita, a $1. ¿Qué está pasando con el precio del café, con el precio internacional del café? Pues tiene que haber superabundancia de café, especialmente de los cafés materia prima, de los cafés que no se distinguen por su calidad. Pero el precio del café colombiano en últimas depende de ese mercado de Nueva York. Tiene un plus, pero depende del mercado de Nueva York. A $1, a un infeliz dólar está el precio del café colombiano. Cae dramáticamente el precio del petróleo. Las perspectivas de Colombia no son buenas y por eso el déficit comercial es un déficit muy serio. Habrá que ver cómo está el déficit en cuenta corriente con estas noticias. Ténganlo para el oído. Sí, señor. Porque tiene que haber un déficit creciente en la cuenta corriente del país. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo graves revelaciones en materia de consumo de drogas en menores de edad. Lo primero que dijo es que por primera vez se reconoce que hay un problema de salud pública por el consumo de drogas para niños y adolescentes. El fiscal indicó que en materia de consumo de marihuana está en 8,3%, un indicador realmente alarmante, y a nivel de cocaína está alrededor del 3%. Es decir, que a nivel nacional, 3 de cada 100 niños menores de edad estarían consumiendo cocaína. El funcionario enfatizó que el índice de prevalencia en la población universitaria mostró que el consumo de marihuana es del 21% y en relación a la cocaína es del 2,7% de manera incremental. Néstor Humberto Martínez insistió que el narcotráfico es un problema que influye en la afectación de la seguridad ciudadana en Colombia y le pidió al presidente de la República, Iván Duque, y a los gobernadores apoyo para impedir que siga creciendo esta afectación en Colombia, sobre todo en los entornos escolares y universitarios. Por otra parte, mientras los niños y adolescentes se envenenan con sustancias ilícitas, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó que hay un grupo de aviones listos en San José del Guaviare para el regreso de la aspersión aérea contra cultivos ilícitos en el país. Abro comillas. El glifosato tiene una gran ventaja que mata hoja ancha, hoja angosta, gramíneas, es decir, tiene un gran poder y es sistémico. Quiere decir que cuando usted fumiga se va a la raíz. Hay otros tóxicos, tal vez otro que puede servir, que es el torbón 101, expresó el ministro sobre los químicos que posiblemente se usarían para la fumigación. Debemos recordar que el Consejo de Estado falló en contra de la Nación por el uso del glifosato en una aspersión que se llevó a cabo entre 2008 y 2009 en Guapi, Cauca. Ante esto, Guillermo Botero expresó que se debe determinar cuál fue el perjuicio contra la persona afectada por el uso de ese químico y no cerró la posibilidad de que este fallo sea nuevamente objetado. Sí, entonces fue el glifosato el que le causó el daño a este campesino. No fueron los precursores químicos que seguramente este campesino estaba utilizando para producir pasta de coca y clorhidrato de cocaína, sino que el Consejo de Estado en su sabiduría determinó que la enfermedad del señor vino por glifosato. Hágame el favor. Bueno, nos estamos llenando de coca por todas partes. La juventud colombiana está dedicada a la marihuana y a la cocaína, y mientras tanto el gobierno piensa si pone o no pone en funcionamiento la aspersión aérea, que funcionó de maravilla y que no tiene ningún problema para la salud humana, sobre todo allá en la selva donde hay cocaína. En la selva donde hay cocaína normalmente no hay gente, no están sino los bandidos. Los derechos de los bandidos no pueden prevalecer sobre los derechos de 48 millones de colombianos. Eso si el glifosato fuera dañino, que definitivamente no lo es. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes, muy buenos días. Dura jornada en el Congreso de la República que sesionó desde las 11 de la mañana de este martes hasta pasada la medianoche de este miércoles, donde como gran noticia tenemos que se logró aprobar la muy controvertida ley de financiamiento del gobierno del presidente Iván Duque. Para poder darle trámite a la ley se tuvo que hacer rondas de votaciones por bloques, pues aunque no había ambiente, se acogieron varias proposiciones de senadores de otras bancadas, lo que permitió que se diera la discusión y la votación. En total se aprobaron 124 artículos de los 112 originales de la ponencia, más 12 nuevos artículos que fueron incluidos. En la segunda ronda se aprobaron con una votación de 64 contra 15, otro paquete de 14 artículos avalados por el gobierno, entre ellos el relacionado con el impuesto plurifásico a la cerveza y bebidas azucaradas, por lo que se esperan recaudar 910.000 millones de pesos anualmente. La ley de financiamiento establece una normalización de los bienes de los colombianos en el exterior con una tarifa del 13% y aportará 1 billón de pesos. Este es un punto muy importante porque quien lo creyera, un señor como Gustavo Petro decía que eso era como un lavado de activos, era introducir una cantidad de capitales que se habían ido del país y que lo iban a hacer a muy bajo costo en cuanto a lo que tendrían que pagar. Pero le explicaba David Barguila al señor Petro que esto lo que permitiría sería poder poner a declarar renta, a pagar renta a esos capitales de manera legal, obviamente en Colombia, lo que mejoraría mucho la situación fiscal del país.
El Senado aprobó la sobretasa transitoria al sistema financiero, así el próximo año pagarán 4 puntos por encima de lo que pagan las demás empresas, es decir, quedarán pagando lo mismo que este año, un 37%. Y en el 2020 pagarían y en 2021 pagarían 3 puntos adicionales a la renta de personas jurídicas. El impuesto solo sería por 3 años, según contempla la norma. También se aprobó el artículo que penaliza, este es uno de los asuntos que más discusión tuvo, el más grave sin duda alguna, que se tuvo en la plenaria, y es que vamos a ver cómo lo acoge la Cámara de Representantes a propósito. Se aprobó el artículo que penaliza a los evasores de impuestos. El director de la DIAN, José Romero Tarazona, expresó que estos delitos fiscales deben ser castigados por cuanto se está apropiando de dineros que le pertenecen al fisco. El Senado aprobó la sobretasa transitoria al sistema financiero, se los había comentado, pero también, debo decirlo, por su parte, la Cámara de Representantes levantó la sesión de votación sobre las 11 de la noche, no terminó de votar la ley de financiamiento. El presidente Alejandro Chacón decidió convocar la plenaria de la corporación para hoy a las 9 de la mañana. Otros temas que son importantes para los contratistas, doctor Fernando, se mantiene el pago del IVA como hasta hoy se hacía, eso no se modificó, no se grabó a las motos con menos de 200 centímetros cúbicos, no se va a afectar las pensiones y tampoco habrá IVA a la canasta familiar. Lo que sí, obviamente, a las bebidas azucaradas y a las cervezas. Y por otra parte, para terminar, el proyecto de las TIC, del que hablábamos ayer con la ministra Silvia Costaín aquí en La Hora de la Verdad, fue aplazado en su discusión en el Congreso de la República ante una proposición que firmaron la mayoría de los congresistas de distintos partidos para permitir que se le diera más tiempo a la discusión, para que se pudiera hacer mayor debate, teniendo en cuenta que los temas son muy sensibles en cuanto a temas de modernización de las telecomunicaciones. Así que quedó para el mes de marzo del otro año. Muy bien. Dejaremos el tema apasionante del deporte para más adelante porque tenemos un invitado especial, el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que estará con nosotros en un minuto. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es La Hora de la Verdad.